Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Emprendimiento by SET y Hospitalidad de Emprendedora. Hoy vamos a hablar acerca de emprendimiento desde la perspectiva femenina con dos emprendedoras, jóvenes, mujeres, empujadoras, Ángela, Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos estamos en el SET, dentro de este marco de conversaciones y charlas que estamos teniendo desde la SET Fundación, con los alumnos y alumnas aquí acompañándonos. Así que también, si quieren un poco aterrizar lo que nos quieran traer a la realidad que pueden estar teniendo estos chicos y chicas, seguro que lo agradecerán. Y luego al final abriremos también espacio para que ellos nos hagan preguntas. Si quieren presentarse, quiénes son, qué hacen como emprendedoras, a qué se dedican sus proyectos, y también coméntenos en qué momento decidieron emprender. Ok, gracias Gianfranco y a vosotros por estar aquí y escucharnos esta mañana. Yo soy Ángela Bustillo, soy cofundadora de Explorings y nosotros somos una startup tecnológica de Barcelona que efectivamente nos dedicamos al área del sector de turismo y bueno, nosotros también nos gusta definirlo más como la industria de las experiencias, porque el turismo lo que hace constantemente es vender experiencias. Y tenemos un desarrollo tecnológico que es un SaaS, que significa Software as a Service, como sistema de fidelización y recompensa multicanal o unicanal. Ayudamos a empresas, destinos, hoteles a generar este engagement tan necesario en este momento de cómo vuelven los clientes, tokenizar cualquier acción en el mundo online y offline. Aquí la palabra digital es algo que yo repito mucho en redes y bueno, cada vez que hablo, que es la junta del mundo físico y digital, para poder generar sostenibilidad económica, generar revenue y medir y sostener lo que es la sostenibilidad hoy en día para diferentes tipos de marcas dentro de la industria. Entonces, bueno, nuestro desarrollo empezó ya hace mucho tiempo, casi que estamos en el mismo nivel de tiempo de proyecto. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo empezamos o cómo empezó el emprendimiento? Lo que tiene, y me imagino que creo que es la vida en general, es que no hay una línea recta, no hay pasos que quizás puedes planificar, pero van a pasar cosas. Porque tú cambias, porque las cosas cambian, porque te diste cuenta que lo puedes hacer mejor, porque te diste cuenta que lo que estás haciendo no funcionaba. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con un amor a la ciudad, a la tecnología, pero también al storytelling y a conectar a través de la tecnología narrativas y personas. Y eso evolucionó de algo muy físico a algo muy tecnológico, pero pensado para que sirviera para más y fuese escalable. Entonces la evolución o en qué momento decidimos emprender, hablo en plural porque lo he hecho en conjunto con mi compañero Daniel, y este salto fue de tenemos una idea, estamos muy convencidos, lo sientes, es una cosa de que sientes que tienes que moverte hacia ese camino y al final lo planificas, pero luego pasan diferentes cosas, que es lo que vamos a hablar a lo largo de la conversación. Entonces, si lo puedo resumir, ha sido más ver una oportunidad y una necesidad que luego descubrimos los pros y los contras y ha evolucionado en el tiempo. Solo nos estás escuchando en podcast, te estás perdiendo de gran parte de lo que hacemos. Y es que cada semana enviamos una newsletter gratuita con todo el contenido y noticias relevantes de IA aplicada a hotelería y turismo. Ideas que analizamos, experimentamos y filtramos para ahorrarte horas de ruido. Además, ganarás acceso a contenido exclusivo, acceso prioritario a eventos y otros recursos que no compartimos en redes. La suscripción es 100% gratuita. El enlace está en nuestra web y te lo dejamos en la descripción del episodio. Entra y forma parte de nuestra comunidad. Te esperamos ahí. Perfecto, pues muchas gracias. Pues vamos a repetir bastantes cosas porque creo que nosotros somos, yo me llamo Elena Los Santos, vengo de Identify Travel, ¿vale? También somos una startup de desarrollo tecnológico fundada en Barcelona. Nosotros también nos enfocamos al sector turístico y también el cultural en este caso. Entonces nuestros clientes son tanto destinaciones como administraciones públicas, como también pues, empresas privadas, en este caso como hoteles o cualquier tipo de alojamiento. Nosotros empezamos, este año va a ser ya 5 años, dejamos de ser empresa de nueva creación.
con lo que eso conlleva también, sus pros y sus contras. Pero la idea o cómo surgió el emprender, yo creo que no te das cuenta de que estás emprendiendo hasta que llevas un tiempo y de golpe dices, anda, que estoy haciendo cosas por mí mismo, siguiendo mi instinto, mis ideas, esa curiosidad que nos nació en un principio. Nosotros, también hablo en plural porque somos 4 fundadores, Noelia, Estevales y yo, Elena, pues empezamos eso hace 5 años. Y empezó con un producto muy distinto, enfocado para el B2C, para dar a conocer pues, lugares de interés cultural en la ciudad, más allá de los que ya se conocen, de los típicos y de los imprescindibles que encontramos en cualquier guía. Y a raíz de ahí fuimos pivotando el producto hasta lo que es a día de hoy, porque realmente pues, enfocarse para el sector B2C es muy complejo, tienes que dedicarle muchísimos recursos económicos. También mucha parte, obviamente, pues va destinada a este marketing para atraer a esos usuarios, pero para una empresa que empieza, pues en ese momento era complejo, entonces decidimos cómo aprovechar ese producto y fraccionarlo y dividirlo para que fueran pues microproductos para empresas privadas, que ahí sí que tienen pues una necesidad, unos tiempos, unos recursos económicos en este caso, que pudieran pues estar interesados en nuestros servicios. 2021, entonces iniciaron ustedes. Abril Sí. 2021. Abril 2021, ¿y ustedes? Gracias. Fue lindo y dramático porque salimos en enero de 2020 y aquí en ese momento el producto también B2C, es decir, business to customers, consumidor final absoluto, era mucho de recorrido en la ciudad. Y entonces, en nuestro caso aquí en España, salir a la calle 3 meses después, cuando empezó la pandemia, era la única cosa que decíamos, o como tenemos eslogan, como se puede decir en marketing, y fue la única cosa que no se podía hacer para todos, ¿no? Entonces, ahí ya empezaron los retos de repensar lo que estás haciendo, trabajar en el producto, que lo vamos a hablar ahora, y sí, entonces ha sido, o sea, empezamos en ese momento, pero al mismo tiempo nosotros sentimos que empezamos y no empezamos, ¿no? Porque fue hasta un año después que realmente en 2021 ver y reconstruir en base a lo que se había hecho, cuál era la nueva oportunidad, cuál era lo que realmente podía servir, que era un B2B efectivamente para el público privado. Justo antes estaba dando aquí una pequeña charla a los chicos y chicas. Nosotros iniciamos también en 2020 como un hobby. Ahora podemos decir que somos empresa, pero bueno, empezamos como un hobby. Momento coyuntural, social, complejo, 2021 también, o sea, seguía. Pero más allá de eso, ¿cuál fue el desafío, o sea, el mayor desafío de ustedes en ese primer año de emprendimiento? Más allá del contexto en el cual estábamos viviendo. Para nosotros, el reto justamente fue ese pivotaje de decir, llevamos más de un año trabajando con un producto para el B2C, que de golpe, pues a raíz de diferentes estudios, pasamos también por una aceleradora, la gente pues te da feedback sobre el producto que tienes, y dices, vale, esto que llevo haciendo más de un año, pues ahora no es el momento, o tal vez no es la manera en la que la tengo que hacer. Entonces el mayor reto creo que fue cuando nos dimos cuenta que esto no servía, no de la manera en la que lo estamos haciendo, entonces es repensar, que no empiezas desde cero, pero sí que sí, cambias la base, cambias el mercado, todo, tu discurso, todo. Entonces fue el primer reto que te encuentras, básicamente. Emprender, siempre hay retos, cada día, y a día de hoy que llevamos pues ya muchos años, siguen apareciendo, pero sí que el primero, como eres novato, no tienes experiencia y un poco escuchas o te fijas en lo que les ha pasado a otras empresas, dices, vale, pues cómo afronto esto de que llevo un año trabajando y ahora pues prácticamente no me sirve. Sí que es cierto que en nuestro caso nunca ha sido un problema estos retos o estos problemas. Creo que la diferencia con muchas empresas que tienen muy buenas ideas es la capacidad que tienen de pivotar, de resistencia, de la paciencia, y si tú confías en la idea, que es lo que tú decías un poco, Ángela, no estás enamorado y también enamorado hasta cierto punto de decir, no me tengo que casar con nadie, si esto no funciona también tengo que ser capaz de redirigirlo para otro lado. Entonces ese reto creo que fue un poco el primero que nos encontramos. Yo me voy a poner creativa porque es igual, y sumaría de una parte más operativa o interna
¿qué priorizas, ¿no? Porque cuando inicias cualquier cosa hay muchas áreas que atender, en especial en un negocio. Entonces, entre la experiencia que pudimos haber tenido los integrantes del Explorings, experiencia profesional previa a este momento de construir el Explorings, sigue siendo todo nuevo, ¿no? Y no hay un manual de emprendimiento, porque, o sea, tienes tips, tienes referencias, tienes best practice como lo hacen otras empresas, pero tú tienes tu propio producto, identidad, y también ganas de hacerlo distinto, porque de eso se trata el emprendimiento, de hacerlo desde tu lugar, desde tu verdad. Entonces, creo que priorizar y atender áreas estratégicas cuando todo es al mismo tiempo sigue siendo un reto para las empresas pequeñas, pero en el primer año no tienes la referencia de que sí, que no. Entonces, pecas de poner enfoque, y enfoque significa recursos, y recursos es tiempo, dinero, equipo, o sea, es todo. Oportunidades de mercado. Entonces, sí, ese ha sido, por seguro, uno de los mayores retos del primer año, después de no puedes salir a la calle, piénsate otra cosa. Y dentro de esos retos y las formas creativas que a uno se le viene, no hay una guía, como dices, de cómo emprender, más aún cuando te van viniendo desafíos nuevos cada vez y uno busca formas creativas de resolverlos. ¿Hay algo que se acuerdan, un error que cometieron en ese inicio, que dicen, si volviese atrás hoy, esto no lo volvería a hacer de esa manera? Sí, a mí me queda uno más claro. Bien. El querer tenerlo todo perfecto y desarrollar antes de haber validado esa idea, o sea, creo que es un error que cometen todas las empresas, y si no, pues qué bien, me alegro, pero con esa falta de experiencia muchas veces nosotros hemos estado después en rondas de financiamiento, nos dicen, no, ¿cuántas veces has emprendido? La nuestra es la primera. Si fuera la tercera, pues todo habría ido probablemente distinto, no mejor ni peor, pero más rápido tal vez en variar ciertas cosas. Y creo que la falta de experiencia en este caso, cuando emprendes, te hace querer que el producto sea perfecto, el más bonito, con todo lo que tiene que tener, y luego de ese todo en realidad se hacen servir dos cosas, porque el resto no las has validado. Entonces, creo que eso es el error, no error, pero bueno, lo que detectaría ahora, que si volviéramos a hacer no lo haríamos igual. Y yo añadiría si en el emprendimiento que vas a hacer hay, bueno, cualquier emprendimiento, ¿no? Tiene un core de negocio, de business, o sea, tu negocio es esto. Siempre hago como la referencia o la metáfora de quiero montar una panadería, ¿vale? Y sé de panes y no sé qué, pero si yo como dueña de la panadería no sé hacer el fundamento de mi negocio, que ese es el core, que es hacer la masa madre, por ejemplo, puedo dirigir esa panadería, pero no puedo realmente crecer esa panadería, porque necesitas un fundamento, un conocimiento del fundamento de tu negocio dentro del equipo fundador o dentro del primer core equipo. Y ese error nosotros lo hemos cometido, y hasta hace no demasiado tiempo yo permití volver a cometerlo, y dije, no puede ser, más nunca, yo no puedo poner a alguien que puede ser muy senior, que puede ser tener muchísima experiencia en un área que en ese momento está siendo muy estratégica. En esto me refiero a un apartado más de comercial, no del producto tecnológico, que eso sí lo tenemos súper in-house y es todo nuestro desarrollo y todo, pero también la innovación tecnológica trae un reto de cómo lo explicas, cómo lo vendes, esto es una gran cosa. Entonces, ciertos aspectos de esa comercialización, al yo no dominarlos en su momento, me dejé llevar, y luego no pude dar el feedback, y dije, esto no puede ser, porque o me siento, lo aprendo, me empapo, sí, no lo he hecho antes, pero lo hago ahora, y es este constante aprendizaje de las cosas que son fundamentales lo que permite que luego tengas un equipo y poder
tener ese feedback loop, porque no significa que yo lo va a saber todo, que Elena lo va a saber todo, pero tienes el fundamento para poder hacer otras cosas. Entonces sí ha sido este momento de pasar a ser una solución a hacer un software as a service, cómo vendes, cómo comercializas ese software as a service, tiene otros retos distintos, y diría que no contrates nunca a alguien de lo que sea, que de algo que tú necesitas saber como ownership de ese proyecto. Porque son recursos, al final todo lleva a recursos económicos, recursos de tiempo, recursos de equipo. Y el peligro que lleva que alguien que no conoce del todo explique tu proyecto, porque al final en este caso la parte comercial están hablando directamente de lo que tú haces, no, igual con no todo el... Y lo podías explicar bien, pero la parte operativa, de cosas más de flows de ventas, ¿sabes? Estas cosas que quizás, o sea, yo lo explicaba muy bien, pero luego el flow interno operativo, ¿no? Tiene sus choques, entonces tienes que tener el ownership de esa información, porque no si después no puedes dar feedback, ¿no? O no puedes retroalimentar el equipo. Ambas han hablado acerca de pivotar. Aquí quiero también como que definamos el concepto del pivotaje, qué es pivotar dentro del mundo del emprendimiento, y también de que, bueno, empezaron enfocándose en un mundo B2C, o sea, directo a consumidor, y ambas ahora están más enfocadas en B2B, ¿no? A empresas. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de comercialización? ¿Cuáles son las grandes diferencias en cuando me dirijo a un consumidor que cuando me dirijo a una empresa? ¿Y qué es lo que han tenido que ustedes cambiar dentro de su operativa, por ejemplo, para poder adaptarse a esa nueva realidad? Bueno. Hablarle al B2B, al business directo, por suerte, y ese pivotaje nos ha traído un error, éxito, error, fracaso, o sea, ensayo, error, ensayo, éxito. Entonces, había un conocimiento muy fuerte de qué era la necesidad de estos perfiles de empresa y qué era el sector. Entonces, a partir de aquí, nosotros realmente comunicamos mejor a la empresa como tal que al consumidor final. El consumidor final necesita muchísimos recursos de marketing y muchísimo dinero para llegar en esta economía de atención que tenemos, que a lo mejor, espero, se acuerden de lo que decimos después de una hora, pero entre redes y cosas y la vida es duro. Entonces, para nosotros, en nuestro caso, el hablar con un B2B, con un business directamente, ya sea una entidad pública o una entidad privada, es mucho más fácil porque los argumentos y el conocimiento lo tenemos súper sólido allí. Entonces ya sabemos exactamente qué son sus pains o sus dolores, cómo nuestro producto se lo resuelve y por qué nuestro producto es valioso para su negocio. Entonces, a nivel comunicativo, yo diría que ha sido más fácil trasladar la comunicación y la evolución de ese pivotaje de ese producto a un B2B que efectivamente un B2C que estás luchando con otra cantidad de cosas. O sea, luchas con la publi de McDonald's, o sea, es demasiado. Y los canales, optimizarlos, ¿no? Esa parte operativa, lo nuestro ha sido dirigirnos directo a fuego en el LinkedIn como plataforma, si hablamos de redes, como la principal. Hacemos muchos webinars, que sería la versión de podcast, time off. Entonces hay un flow de bajada de información, se hace el webinar, sale un blog, sale en YouTube, o sea, hay una orquestación de contenido que nace del webinar, en donde hablamos de producto, hablamos de casos de éxito de nuestro cliente, hablamos de la parte tecnológica de integración. Y esto tiene su efecto, que así como tú dijiste al inicio de que habéis crecido a partir del podcast de tal y cual forma, nosotros hace un par de semanas nos contactó un cliente que está al otro lado del mundo, en la costa del Pacífico mexicano, y nos dice, no, que estoy interesado en vuestro producto, y cuando finalmente tenemos la llamada y le pregunto, ¿qué onda? Me dice, no, los he encontrado por ChatGPT. Y dije, eso. ¿Qué probabilidades hay? O sea, de nuevo el internet vuelve a ser mágico y me fascina porque vuelve a este punto de que una empresa pequeña tiene las capacidades, o cualquier emprendimiento pequeño tiene las capacidades de
retomar una relevancia en Internet que no está sujeta a pagar millones en ads. Igual es una carrera de tiempo, es algo que hay que ponerse así, ya irás tú, Elena, pero sí, o sea, la evolución y el pivotaje es constante. ¿Qué está pasando? Que a nivel de tecnologías que te apoyan tu negocio, a nivel de tu discurso, es estar despierto constantemente y ver y no sentirte mal del fallo, porque entre comillas el fallo es simplemente un proceso de aprendizaje constante. Y eso es algo que a mí en lo particular me emociona y es lo que me deja también construir nuestro proyecto de la manera que lo construimos y transmitirlo así como una cultura de equipo, porque el pivotaje lo necesitas para esa evolución. Si no, no te dejo. Perdón, yo hablo mucho. No, tranquila. Bueno, recuperando la parte del pivotaje, nosotros la vivimos desde un punto de vista que al final, pues, si nos dedicamos al B2C, bueno, es repetir un poco lo que hemos dicho, pero al final hay que dedicar muchísimos recursos. Para que os hagáis una idea, Wikiloc le pagan 10 euros al año por usuario. Entonces, imaginar la cantidad de usuarios que tienen que tener para generar algo de ingresos. Entonces, y acabar siendo un Wikiloc, pues no es tan fácil. Entonces, nuestra decisión fue fácil de tomar, no teníamos el dinero para invertir en esos recursos de marketing, entonces pues fue el cómo aprovechar el producto que tenemos, pues dedicado a la empresa privada, que en este caso es mucho más fácil, como bien decías, Ángela, pues detectar cuáles son esos problemas, esas preocupaciones, esas oportunidades también, y leer mucho, estar muy en contacto con el sector, porque creo que al principio, cuando emprendes, eres muy tu proyecto, y es como que tú lo tienes muy claro, pero de vez en cuando pues ir escuchando y estar en este tipo de eventos, en otros también de la industria, que el poder hablar con gente pues es muy importante. Y sobre todo un poco también con lo que decías de los cambios del internet, sobre todo este último año, prácticamente estos últimos meses, te obliga a estar mucho más atento, a pivotar mucho más rápido, a detectar mucho más rápido las oportunidades, que eso no significa que no te puedas equivocar. Obviamente te vas a equivocar y eso te va a servir para en futuras ocasiones pues no cometer ese error, pero sí que es verdad como que estás cada día, ¿no? Es decir, pues ¿a qué me enfrento hoy? ¿Qué he escuchado, qué he leído, qué me ha dicho este cliente, que he leído en LinkedIn? O sea, todo un poco es, pues eso, estar en conectado, tanto con las empresas del sector como con competidores, como con otras información que también haya disponible. Y sobre todo también, recuperando un poco lo que decías, la parte de la competencia, creo que la diferencia, sobre todo cuando atacas un B2C, como bien decías, es que tu competencia es todo, porque al final en todos los canales están todas las empresas y tal vez les interesas tú como que de golpe les interesa una empresa de comida, pero en el sector privado hay competencia, porque cuando no la hay es que realmente no has buscado bien. Pero sabes quién son, o sea, nosotros nos conocemos igual que tú con los competidores de nuestro sector, y sabes qué empresa tiene a qué otro competente en este caso, y es diferente. Tú sabes con qué argumentos pues puedes dar más valor a tu producto, sabes qué te hace diferente, sabes por qué han escogido uno y no otro. Entonces creo que también ahí, aunque siga habiendo competencia obviamente, es mucho más certero tal vez pues los estímulos que tienes para ahí dirigir tu comunicación. Aquí nos están acompañando alumnos y alumnas de grado de marketing, eventos y entretenimiento, así que me gustaría hacer un poco de doble clic en herramientas que sus empresas emplean en temas de comunicación, de marketing, para llegar a sus clientes, que al final también son empresas. Has comentado webinars, has comentado LinkedIn, pero hay algo más que dirían ustedes que son herramientas claves en el entorno de marketing para poder llegar a esos clientes, o herramientas o también modos, metodologías de comunicación. ¿Qué es lo que les está sirviendo a ustedes ahora o qué es algo que no les ha servido también? Vale, sí. Bueno, lo de LinkedIn ya lo dije, el flow de webinar, blog, YouTube en paralelo. Si bien pensamos en el geo, que es esto para las IAs, gracias.
no olvidamos nunca el SEO, o sea, el SEO sigue existiendo, ¿vale? Entonces tiene que ir en paralelo y tiene que haber unos prompts bien construidos para que el contenido, si lo bajamos nosotros, si lo desarrollamos, hacemos research, o sea, hay una cantidad de preparación cognitiva y de research para los webinars, cuando estamos hablando de estrategias, de producto también, pero luego todo el siguiente flow debería de salir en 3 prompts, 3 montajes o 3 revisiones de montaje en el blog y que tiene constantemente en cuenta esto. Algo que me he dado cuenta que funciona muchísimo, me imagino que ya lo sabéis, pero tener los Q&A, las preguntas dentro, funciona de una manera espectacular, porque es todo, lo leí el otro día, ¿no? Como the value seeker, el consumidor que está buscando el valor constantemente, está constantemente en una conversación. Entonces es la IA respondiéndote a tus preguntas. Muchísimo para nosotros, una gran estrategia, y es como el fundamento también de todo lo que tenemos haciendo todos estos años, es los partnerships. O sea, nosotros no vemos inclusive herramientas, proyectos que pueden ser competidores, es como, no, ¿cómo podemos colaborar? O sea, al final, aunque sean parecidos, abordamos de maneras muy distintas. Y mi tecnología te puede ser de provecho, así como la tuya me puede ser de provecho en el ámbito tecnológico, pero luego participar en los clusters, participar en los eventos que mencioné, Elena, o sea, es estar en una apertura colaborativa, donde nosotros creemos que donde mejor y más se construye y donde aprendes on speed. Esos errores te lo puede avisar, no, Elena no puede decir, no, no, esto no nos funcionó por esto y esto. Me suena, ahora entiendo tal cosa, mira, tengo esto, o sea, es la perspectiva y una visión colaborativa la que para mí funciona en los negocios ahora mismo. Antes de seguir, te pedimos un pequeño favor. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si te gusta la innovación aplicada a hospitality y crecer como profesional, y te gustaría saber hacia dónde está yendo el futuro de nuestro sector, entonces suscríbete aquí en YouTube, en Spotify o donde sea que nos estés escuchando. De esa manera serás el primero en enterarte de todo el contenido de valor que estamos creando. Y nos ayudarás a crear episodios cada vez más útiles para ti. Ahora sí, seguimos con el contenido de este episodio. Yo añadiría también, aparte de las herramientas que has dicho, también depende mucho a quién te enfoques, creo también un poco los canales, porque LinkedIn a nosotros también nos funciona porque al final el público, pues empresa privada, está allí, pero cuando vamos a más empresas o entidades públicas, los eventos presenciales a nosotros nos siguen funcionando muy bien, entonces eso también es el marketing, el cómo, con qué objetivos vas allí, con más visibilidad, con menos, con stand, ¿no? Eso ya pues depende del evento, lo construyes un poco la estrategia en base a ese objetivo, pero a nosotros nos funciona muy bien ese en paralelo, ¿no? Esa presencia más constante, digamos, en la parte digital, en LinkedIn con los blogs, en cualquier canal un poquito, pues eso, en este caso digital, pero también irlo combinando, si no puede ser una vez al mes y cada 2-3 meses, combinarlo con estos eventos presenciales. Y ahí tal vez me avanzo, pero al principio creo que también del emprender vas a todos los eventos, a todo lo que te invitan, sea de tu sector o no, y ahora ya no. Ahora es como hay 5 eventos al año, sé que ahí tengo que estar y tengo muy claro lo que quiero ir a conseguir de esos sitios, y creo que también pues eso se va aprendiendo y lo vas refinando al final también con los años. Aprender a decir que no también es una habilidad importante. Ahora me gustaría enfocarnos un poco en la temática también que nos trae aquí, el emprendimiento en femenino. Me gustaría saber desde su experiencia, jóvenes, mujeres, emprendiendo. ¿Sentís que habéis tenido que demostrar más, por ejemplo, al principio, desde su perspectiva, desde su posición? Yo creo, o no sé si tal vez igual miro las cosas desde un punto de vista más positivo, pero no he sentido el tener que demostrar desde un principio que tenía que ser más por ser mujer o que se me viera más.
sí que he intentado igualmente en todos los actos, en todos los discursos que he podido también reivindicarlo, porque si bien es cierto que yo no he notado una diferencia, sí que he participado en eventos donde he sido la única mujer de la mesa, entonces como tal vez yo no me he encontrado, pero otras personas sí, otras compañeras en este caso. Sí que donde más tal vez pues diferencia o te das cuenta tal vez de que eres mujer básicamente, es cuando negocias con directivos de estas empresas privadas, mayoritariamente a la que nos dirigimos, que pues que al final estás hablando de las 10 personas, pues 8 son hombres, pero quien ha acabado llevando tu decisión probablemente pues a ese directivo, en este caso en nosotros nos pasa que son mujeres las que llevan los cargos directivos de marketing, pero no el total que acaba pues firmando ese presupuesto tal vez. Donde he notado tal vez, donde he intentado que se me escuchara más, nosotros hemos pasado por un proceso de ronda de inversión. Hemos ido a buscar dinero fuera de nuestra empresa con Business Angel, con al final capital privado, y ahí me ha servido en algunos aspectos pues el mujeres que querían apoyar proyectos impulsados por otras mujeres, y en otras reuniones sí que he sentido como que faltaba a mi lado un apoyo masculino en este caso, que apoyara los números o que sí que diera fuerza a tu discurso. Entonces, como nosotros no compartimos tampoco esa manera, ni yo ni mi equipo, pues si no me quieres escuchar o no te parece que soy menos interesante, pues tú a mí también, ¿no? Un poco... nunca... Hay momentos en los que tampoco puedes decidir, ¿eh? Quiero decir, la necesidad a veces es más grande que lo que tú pues crees o son tus principios. Pero si bien en lo comercial no me lo he encontrado tanto, o en oportunidades, sí que cuando buscas dinero, sí que tal vez, o yo misma me he puesto como más ese trabajo de decir, ahora Elena, hay que hablar con un hombre de 60 años y demostrarle que sabes de tu proyecto, y tal vez él no espera que, o no tiene esa imagen de ti, pero tú la sientes un poco así. Yo... ahí no coincidimos tanto. O sea, sí, ¿no? En cuanto a la pregunta de si he sentido que tengo que demostrar, yo creo que siempre tengo que demostrar. O sea, ya no me lo tomo en un lugar de que... porque esa pregunta pasa por tú crees que eres capaz, ¿no? Entonces, ya hace mucho tiempo, afortunadamente, y muchísimo relacionado con el emprendimiento, yo he fortalecido mi carácter, mi seguridad, mi autoestima. Eso es algo que le agradezco muchísimo a mí misma, de joder, que guay esto, y ese como poder personal que te tiene cuando te tienes que poner en cualquier público, grande, pequeño, más duro, menos duro. Es un ejercicio diario y lo disfruto. Yo me pongo nerviosa cada vez que tengo que hablar, y eso significa para mí que me gusta lo que estoy haciendo y que amo lo que hago. Entonces, por un lado, ese sentir que tengo que demostrar siempre ha pasado, ya sea porque, bueno, no eres de aquí, bueno, no hablas catalán, bueno, o sea, toda la cantidad de estigmas que puedes atravesar en ese lado un poco más, no sé, prejuicios per se que te puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento. Aquí, allá, no va de sitio, eso es genérico, cuando no perteneces 100% a una cultura, a un lugar. Pero al final me he desarrollado esa fortaleza. Puedo estar en reuniones donde hablan 100% en catalán y yo entiendo todo, pero no lo hablo porque no tengo vocabulario profesional o como me quiero expresar en catalán. Entonces yo respondo en castellano, ellos me hablan en catalán, cambiamos, no cambiamos, o sea, termina siendo súper ameno y yo me siento parte. Entonces pasa más por ¿dónde estás tú como mujer, como persona? ¿Cómo has trabajado en eso? Y cómo te presentas al mundo, porque siempre vas a tener, para mí, un punto de demostrar. Ahora no me lo tomo como como dice Elena, si no me quieres escuchar, o sea, la cantidad de veces que todavía yo me encuentro a hombres, en este caso cuando hablamos temas dentro del emprendimiento femenino,
Y cuando tienes que hablar de números y demostrar y decir, no, que mi producto es valioso, porque además mira los clientes que tengo, mira lo que estoy haciendo, o sea, no me lo estoy inventando, todavía me tengo que enfrentar a hombres fácil sesentosos, como lo menciona Elena, que desde el momento cero te quieren menospreciar y te quieren dejar ahí. Y yo, como tengo un carácter también que, en plan, muy educadamente, cheers, o sea, no me interesa conversar contigo porque hiciste tu approach sin saber, humanamente ni lo quiero ni mi empresa lo va a necesitar porque esto no queremos. Entonces es difícil cuando lo necesitas, cuando es a nivel de dinero. Afortunadamente todavía podemos decidir y plantarnos si no me interesa o no, o aprender muchas herramientas. Eso se lo he tenido que preguntar a emprendedoras que tienen muchísimos años en la ciudad de Barcelona, que ha sido cómo te enfrentas a esta situación, qué dices, porque en ese momento te hierve la sangre. Entonces, en ese tengo que demostrar, no tengo que demostrar, yo no te quiero demostrar nada a ti ni a nadie, pero tampoco quiero que me humilles ni que me faltes el respeto, ¿no? Entonces, hay una posición de tienes que tener la cabeza muy en frío y clara y responder de la mejor manera para dejar la situación de una forma que tú también te quedas tranquila después de dejar el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez que me pasa eso, y con esto cierro, mi felicidad es que cada cosa que yo hago en pro de abrir una puerta para mí, la estoy dejando para cualquier otra mujer u hombre, porque aquí es personas, para mí, pero sí, cuando hablamos del femenino, que pueda atravesarlo. Entonces, si nosotros nos encontramos, al final es una cosita de picar piedra, ¿vale? Y es una responsabilidad que luego, cuando vosotros estéis trabajando, vosotras, también la asumen, cada uno en su lugar. No tienes que ser jefa de una determinada empresa para tener esa responsabilidad. Entonces, sí, pasa por mucho de dónde estás tú y qué es lo que crees que tienes que demostrar, y luego cómo te presentas y no te dejas menospreciar ni faltar el respeto, que para mí sería como la clave de cualquier conversación. Si me dejas añadir solo una cosa. Sí, por favor. Creo que has dicho una cosa que es importante y creo que coincido en que es una de las cosas que más te aporta el emprendimiento. Que o lo haces tú o lo haces tú. Y da igual si eres hombre, si eres mujer, pero quieres que te conozcan. En este caso, pues yo las dos, ¿no? Como fundadoras de la empresa, pues tienes que ir a hablar, sea con quien sea, en donde sea, y esos nervios son buenos porque significa que te gusta, que tienes respeto por lo que vas a explicar y que quieres que se transmita. Pero creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes, ¿no? El decir, pues aquí estoy, sé lo que estoy hablando, y ahora no recuerdo quién me lo dijo y me sabe mal, pero sí que con inversores que tenemos ahora y socios de la empresa me decía como, nadie mejor que tú sabe de qué va tu proyecto. Entonces, da igual a quién se lo estés explicando, obviamente hay opiniones válidas y te dan a dar consejos, y bienvenidos sean porque los vas a escuchar, pero sé segura, porque esa seguridad que con la que tú lo vas a transmitir es que con la que lo van a recibir. Entonces creo que eso es súper importante para tener en cuenta, hagas lo que hagas, sea trabajando para otra persona o sea para ti mismo, pero que nosotras en este caso lo hemos aprendido desarrollando nuestras propias empresas. Y para algo muy práctico, alguna estrategia, algo que hagan antes de entrar a ese espacio donde ya saben que les va a tocar estar un poquito más, digamos, on top, ¿no? Algo que hagan, algún pensamiento, alguna respiración, no sé, algo más práctico, antes de cuando saben que se van a enfrentar a esos momentos incómodos, que todos los tenemos, digamos. Yo, porque hablo mucho y me emociono, necesito escribir, pero como mis bullet points, esto, porque en el momento en que lo escribo, también soy muy visual, entonces en el momento en que lo escribo, como lo integro, aunque ya lo sepan, esto escribirlo para yo ver la estructura y a través de la conversación no perderme de lo que es mi objetivo y lo que yo objetivo y lo que quiero decir, ¿no? Que no se me escape, que no se me olvide, que no lo tropiece entre palabras. Entonces me ayuda mucho estructurarme en estos momentos porque me da la calma para poder trabajar la situación. Yo añadiría, aparte de eso, que también me funciona, en la medida de lo posible, mirarme con quién voy a hablar. Saber un poquito el no meter la pata de algún comentario que puede ser pues sin mala intención y tal vez esa persona acabe siendo X.
y se pueda sentir identificada. Y cuando no pasa, que no me puedo preparar pues con quién voy a hablar, ahora ya lo he aprendido con los años, ya hago con la actitud de saber con quién estás hablando, ¿sabes? Saber quién eres, cómo te llamas, dónde nos hemos conocido, porque al final estás también pues hablando con mucha gente y cuando te encuentras en un evento y tú, sí, voy a seguir con la conversación como si nada, ¿no? Entonces, siempre que se puede, pues te lo preparas, pero cuanto no, y eso también es un poco lo que hablamos antes, la seguridad. Elena de hace 3 años estaría callada escuchando a la persona diciendo sí, pero no con esa postura igual pues más segura de sí misma. Entonces, tips, eso, en medida de lo que se pueda, prepararlo. Bien, tengo aquí un par de preguntas rápidas como el cierre y luego abrimos el espacio por si los chicos y chicas quieren preguntar algo. Y esto va también dirigido a ellos, a estas edades más de gente que se está preparando para entrar al mundo profesional. ¿Alguna habilidad que os parece que es imprescindible hoy en día? Flexibilidad. O sea, chicos, esto es cambio constante. El mundo, la vida, todo, el internet, o sea, sí, puede angustiar o lo que sea, pero la flexibilidad, la capacidad de no quedarse en una sola cosa, en una sola verdad. Flexibilidad es escuchar esas otras perspectivas. O sea, el mundo es para el que es flexible porque nada está escrito, ahora menos que nunca, y necesitamos tener esta manera de conectar o de hacer vida y negocios, pero para mí es un poco lo mismo. Tal vez es un sinónimo, pero el adaptarse, y esto también lo vinculo mucho con las expectativas. Estamos rodeados y de unos estímulos y de unas cosas que se enseñan que no siempre son verdad, y cuando tú vas a afrontarlas, de golpe, pues eso, ¿no? Te paran, te paralizan porque dices, no es lo que esperaba, ¿qué hago? ¿Cómo ejecuto? ¿Me canso? Paro. No, pues un poco, tal vez es sinónimo de lo que decía Ángela, pero coincido, la flexibilidad, el adaptarse, el ser resolutivo, ¿no? Decir, vale, esto no funciona, ¿qué ha pasado o qué puedo hacer para mejorarlo? Me encanta, súper de acuerdo. La única constante es el cambio, hoy en día. ¿Alguna herramienta que estén utilizando que les guste mucho últimamente, quizás que la hayan descubierto, que les parezca para la productividad, para aprender? ¿Alguna herramienta que utilicen que les guste? En general, sí. Algo que les pueda servir a ellos y a ellas. Claro. Ahora sí no va Ustedes son muy tecnológicas. Ya, sí, es que que todos son decir muy que no lo cliché. conozcan, tal vez. Exacto. Creo que si conocen el Figma, lo han visto, lo han trabajado. Bueno, el Figma es una herramienta de diseño, para diseño, UI, entonces, bueno. Pero dentro del Figma hay un apartado que es Make. Y el Make te permite generar, pero esta y hay muchas otras que también lo hacen, pero yo disfruto muchísimo del Figma en esa creación de prototipo, ¿no? De la idea al saltar a hacer el proyecto, ese MVP, ese testeo, ese mínimo producto viable para ver qué pasa, qué opinan, hay muchas plataformas. El Lovable es espectacular en ese sentido de acabado de experiencia de usuario y casi no, y producto final, si lo quieres. Entonces cualquier herramienta de estas que te deje diseñar el concepto y trasladarlo para que la gente lo pruebe y lo haga, está muy bueno, pero el Figma le tengo especial cariño a todos sus features. No te sabría tirar una herramienta en concreto, o sea, creo que con la variedad de inteligencias artificiales que hay muchísimas cosas. Sí. Sí que, bueno, el Figma no estaba pensando en él porque igual tal vez más de diseño, que no sé si... Bueno, en marketing realmente tocáis cositas, pero sí que depende utilizarlo bien, también tiene su complejidad, ¿eh? Nosotros tenemos ahora un diseñador con nosotros y cuando se dio cuenta de cómo utilizaba el Figma versus cómo se debe utilizar, dice, es que claro, nada es... O sea, los recursos, ¿no? que puedes llegar a hacer. Si volvierais a los 20, que no sé, ustedes son jovencitos, hoy, ¿qué harían? ¿Qué harían si estuviesen 20 hoy en día? Antes de empezar una carrera profesional o emprender, ¿en qué se si no estarían? estuviéramos emprendiendo. Claro, ¿en qué te estarías enfocando? Yo personalmente, por ejemplo, en aprender a programar. Que no soy programador,
y también hay un debate de si es que se van a necesitar los programadores o no, y aquí ya podemos hablar de X, pero siento que aprender el lenguaje de programación cada vez es más importante. Quizás no programar, pero entender el lenguaje de programación. Y a mí me encantaría tener más tiempo, que estoy empezando un poquito, pero si tuviese el tiempo que tenía a los 20, estaría programando. Por ejemplo. Por ejemplo, es que estaba pensando, yo con 20, pero con lo que sé ahora, Sí, y con claro. el tiempo de ahora, yo, herramientas de comunicación. O sea, mejorar el cómo, bueno, sí, el cómo yo me transmito, sea verbalmente, sea por escrito, sea donde sea, porque al final, pues, como tú hablas es como lo percibe la gente, lo que llega, lo que van a recordar. Entonces, es una cosa que yo vengo de perfil técnico, soy arquitecta de profesión, entonces esa parte comunicativa no la he desarrollado tanto, la he aprendido sobre todo con estos años y he aprendido que es una cosa que, o sea, he detectado que es una cosa que me gusta. Me encanta hablar y sí que se pasan esos nervios cuando te enfrentas pues a presentaciones o actuaciones en público, pero sí que tal vez desarrollaría más esta parte comunicativa. Saber qué palabras decir para generar qué, ¿no? Y yo vengo al contrario, más de la parte de comunicación, evidentemente, publicidad, marketing. Y al sol de hoy todavía tengo mucho esta curiosidad, entonces estaría como leyendo o haciendo más máster, curso, lo que sea, de psicología, de la psiquis humana. O sea, creo que en esa revolución digital que vivimos y que la curva va así exponencial y es lo que es, súper interesante, súper divertido, pero va a ser un reto social muy, muy, muy interesante. Entonces, para mí el pensamiento humano y cómo como individuos y sociedades nos comportamos, hablé de la colaboración, de nuevo vuelve a ser algo hiper necesario, haciendo lo que sea que vayamos a hacer, o sea, emprendimiento, trabajando para empresas, diferentes tipos de empresas, etcétera. Creo que es algo que no cambia, que evoluciona, que tiene patrones, entonces estudiar más y entender más esas psiquis pasa a ser algo que sigue siendo relevante, entonces quizás lo estaría profundizando. Me gusta. Ahora sí, abrimos paso para alguien que quiera hacer alguna pregunta y le paso el micrófono para que se escuche en el podcast. Ahí. De aquí a cuánto tiempo creéis que en el mundo empresarial habrá la misma cantidad de mujeres y hombres en puntos de importancia, directivos, etcétera? No lo sé, no tengo ni idea. Pero si pienso en voz alta diría que será un proceso muy relacionado a lo social, ¿no? Puedes ver la tendencia de, ¿cómo que se llaman? Las no sé qué, que como mujeres regresando, exacto, regresando a esta tendencia de ama de casa. Ojo, que lo de ama de casa y todo eso también está genial para el que lo quiera hacer, o sea, no hay un contra eso, pero a nivel social, sociocultural, vemos una tendencia más conservadora. Porque lo que tiene el emprendimiento femenino es que también tienes una decisión de... Sí, todavía somos jóvenes, pero no somos tan jóvenes. Yo no tengo 22 ni 20. Y tengo más de 35. ¿Qué edad tengo? Y hay una decisión de vida, ¿no? Biológica, ¿quieres hijos, no quieres hijos? ¿Tengo tiempo para pareja, no tengo tiempo para pareja? Si tengo hijos, entonces habrá un año en que no trabajo, pero yo voy on speed, chicos. O sea, yo no tengo fines de semana, yo no tengo vacaciones, yo voy pa. Eso significa que yo sacrifico, como cualquier cosa en la vida, sacrificas una cosa por otra, porque tomas una decisión. Incluso las no decisiones también son una decisión. Entonces, ¿en qué tiempo vamos a ver más una igualdad? No lo sé. Sí creo que estamos yendo a un poco más normalizar esa área o encontrarnos con
mesas de business angels, directivas, mujeres que están allí, que representando en cualquier sector esa presencia femenina, pero hay una combinación social, económica en estos momentos que va a ser interesante cómo evoluciona, ¿no? Yo ojalá tuviera la respuesta, tampoco la tengo. Cada vez estamos más cerca, pero creo que todavía falta mucho. Pero también me fijo mucho en los eventos a los que voy. De hecho, en algunos que repetía decía, pues lo que comentaban antes, ¿no? He ido a un evento ahora hace un mes que hace 5 años era la única mujer y ahora éramos 4, ¿no? De 5. Entonces, como está viendo ese cambio y la gente se está interesando porque hay ese cambio. Pero sin que esto parezca como un ataque, o sea, lo hay porque lo tiene que haber y porque igual que en algunos sitios pues es más probable que haya ese cambio, en otros tal vez es menos probable que lo haya, pero vamos a intentar pues que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, todavía faltan unos años, no sé cuántos, pero bueno, espero que no esté tan lejos, ¿no? ¿Qué tal? Soy Mónica, arquitecta también. Nada, me ha encantado la pregunta, me parece bestial. Yo creo que, bueno, ya luego me presentaré, que estaré también por ahí en la mesa, pero yo creo que hay algunos factores clave para ese tema. Primero, que es que realmente tengamos ese objetivo de que haya equidad, ¿no? Yo lo de igualdad es una palabra mucho más compleja, pero que haya igualdad de responsabilidades y de oportunidades, y esto es que sea un objetivo, que ya es un temazo. O sea, pues habría que pensar que todos tengamos en la cabeza que tenemos que, es que como personas que somos seres humanos y tal, pues tengamos todas las mismas oportunidades y responsabilidades, y eso ya era mucho, porque si socialmente tú asumes que tienes responsabilidades en el trabajo, en casa, con los amigos, con la familia, con la persona mayor que tienes en casa, si todos lo asumimos, será muy fácil llegar a eso, a nivel social, ¿eh? Y luego hay un tema que me parece muy clave, que cada vez me da más vueltas, que es la brecha salarial. O sea, si tú al final tienes una familia joven que se ha constituido, en este caso, un hombre y una mujer jóvenes que tienen una criatura, y uno de ellos, me da igual, gana 50 y el otro gana 150, pues tal como está la vida, con la dificultad que hay para pagar el alquiler, para pagar la compra, para tal, ¿cuál va a ser la decisión a nivel del cuidado de menores? Pues que el que gane 50 se quede. Y eso ahora mismo es lo que está ocurriendo y eso hay que resolverlo. Y solo se resuelve eliminando la brecha salarial. Porque entonces las oportunidades son las mismas para todos, ya dependerá de vosotros sobre todo, ¿no? Yo esa pregunta la devolvería. O sea, ¿no? ¿Qué vais a hacer vosotros para que eso ocurra? Nosotros ya podemos explicar lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero creo que es muy importante, primero, que lo tengáis en la cabeza como algo normal, algo normalizado, que todos los seres humanos tengan estas oportunidades, y después que luchéis contra esa lucha salarial. Sí. Si me dejas añadir también que desde los puestos que a nosotras nos ocupan en este caso, en medida de lo posible, lo que tú decías de dar las mismas oportunidades, ¿no? Y yo es una cosa que a día de hoy practico en mi empresa. Me llegan 2 perfiles completamente iguales, con las mismas aptitudes, que pueden cumplir con lo que estoy haciendo. Si yo puedo ayudar de alguna manera a que esa persona, sea quien sea, pues tenga las mismas oportunidades que tal vez en otra empresa por X no las puede tener, pues también está en nuestra mano de pues, ese granito, ¿no? para poder ayudar. Bueno, yo soy Oriol, soy profesor aquí en el CET y bueno, llevo años también en el sector de la tecnología, en el sector turístico, hotelero. Conozco a ambas desde hace tiempo. Creo que además en varias fases de vuestros proyectos. Hablamos mucho del síndrome del impostor y de la necesidad de, con tanto vorágine, tanto cambio, reflexionar un poco de lo avanzado. ¿Creéis que el hecho de ser mujeres hace que sea más profundo el síndrome del impostor? Es decir, que socialmente hay que luchar doble para quitarse esa máscara y realmente expresar realmente todo el potencial que estáis desarrollando? Gracias, Oriol, por la pregunta. No sé si solo por el hecho de ser mujer o no, pero también emprendiendo vas muy rápido, pasan muchas cosas cada día, y yo, sobre todo esto me pasa cuando hablo con mis padres, me dicen, ay Elena, qué guay que has hecho esto, y cuando lo oyes de otra persona dices, espera, que he hecho esto, ¿sabes? Y miras todo lo que has hecho y lo que haces cada día,
Entonces es muy trabajo interno de sentirte orgullosa, de que nos cuesta mucho celebrar las cosas buenas, ¿sabes? Porque también luego viene una mala y parece que todo lo bueno se olvida. Pero, jolín, pues Ángela, llevamos aquí 5 años, ¿sabes? Y quién lo iba a decir cuando empezamos y lo que hemos hecho en su momento. Entonces, que eso no quite la humildad y que no... Y ser consciente y los pies de la tierra y todo, pero que de vez en cuando mires atrás y digas, pues mira, es que he hecho todo esto, es trabajo interno que hay que hacer y que yo repito también mucho de mis compañeros. Ahora, justo en abril, hace 1 año que entró el primer trabajador fuera del equipo fundador y me decía, es que ya fue 1 año. Sí, es que digo, mira cómo afecta, o sea, cómo todo lo que ha hecho él y todo lo que hemos hecho nosotros para poder llegar a contratar a una persona fuera del equipo. O sea, que realmente hemos pasado por muchas fases. Sí, pensando, no sé qué decirte, Oriol, porque sí, estoy súper de acuerdo, Elena, casi me inspiró mucho en tu respuesta, porque creo que lo que más ayuda al síndrome de impostor es tener gente buena alrededor. Vuelvo a la comunidad, que nos recuerda a nosotras, nuestras amigas, nuestras familias, y dice, detente un momento, mira todo esto, o sea, porque cuando vienen cosas un poco más duras, retos, se siente que el mundo pesa demasiado, ¿no? Y al final sí, eso forma parte del proceso, pero también todas esas cosas que has logrado, la mujer en la que yo me he convertido, sí es algo que me procuro recordar. A veces las conquistas externas se me olvidan, pero las internas estoy ahí como lo más que puedo, enfocándome en mi verdad y en lo orgullosa que soy de ser la mujer que soy en este momento, con cómo veo la vida, con mis valores, con cómo lo transmito o lo que intento para los demás. Pero el síndrome de impostor está allí y es como una vocecita que vamos a tener todos siempre, la comunidad, los buenos amigos, los compañeros que hacemos a lo largo del viaje, que te recuerdan que lo que has hecho y lo celebran contigo. Y dices, joder, que sí, que lo hemos logrado, ¿no? Y que estás en ese proceso. Entonces, hablaría de la comunidad de nuevo ahí. A mí me lo recuerda mucho cuando me invitan a un evento. Ahora no hace mucho, hace como 1 mes participamos justo en el CET, en una mesa redonda aquí abajo, y yo veía la mesa y decía, qué guay esta gente que me están poniendo al lado, y lo hablábamos con el equipo en plan como, no, como que no te lo crees, ¿sabes? Dices, jolín, pues qué guay, tienes a un catedrático, tienes pues al responsable de la ciencia catalana, no sé, como mucha gente que bueno, que cuando empiezas no te lo imaginas. Entonces, pues bien por nosotras, ¿no? También, de vez en cuando. Hay una pregunta más. Desde su experiencia y todo lo que han vivido y lo que conocen, ¿cómo creen que los estereotipos afectan en el marketing? De cómo se perciben las personas. Buena pregunta. Vamos al final porque yo no lo pensaría. Yo también estaba pensando. En el marketing y cómo hacen marketing las empresas. Ajá, sí. Eso te iba a preguntar, si tenías un ejemplo de lo que es tu sí, pregunta. Como luego, no sé, tal vez empresas o marcas de belleza, tal vez para mujeres, de maquillaje y tal, luego entra mucho esto, obviamente con la tecnología, pero todo el estereotipo y la carga de estereotipos que traen esas marcas, hasta dónde sí es marketing y es como algo limpio, tal vez, y hasta dónde es como todo el estereotipo de la belleza de la mujer, las expectativas que tienen que tener. Sí, lo voy a juntar con la parte tecnológica porque es verdad que por industrias esto suele ser un poco más, por ejemplo la del beauty, que es la que mencionas, tiene una historia de estereotipos. También es cierto que vivimos una época que muchas marcas grandes han querido romper y salirse de eso. A mí me pasa a nivel comunicativo que cuando decidimos las imágenes, yo todo el rato estoy buscando la mayor diversidad que pueda, aunque sean imágenes de stock o no sé, del Canva, lo que sea que es el recurso que utilices. Busco transmitir una diversidad de personas, no solamente del ámbito de mujer, sino de personas que viven experiencias.
y ahí estamos todos los seres humanos, de aquí, de allá, de color, cultura, religión, que sea. Tengo mucho cuidado en el área comunicativa, ya cuando más que de marketing, sino comunicación con clientes. Por ejemplo, ahorita tengo un cliente en Medio Oriente. Entonces, esto significa que tengo que estar pendiente de qué son las tradiciones, que cuando hago videos de demo para que imaginen cosas, contar con una diversidad, en donde no solamente hablo de la cultura musulmana o árabe, sino que hablo de una diversidad, porque el turismo te deja también jugar con la diversidad. Entonces, estar pendiente de los mensajes y no caer en ningún estereotipo me parece que es un daily task, una tarea diaria para cualquier persona que esté en el ámbito de comunicación. Dependerá de la empresa que tanto te deja jugar con esa diversidad y romper estereotipos tan asumidos, ¿no? Añadiría, porque creo que has dicho muchas cosas que son muy interesantes, pero sobre todo al final estereotipos tenemos todos, que además los tenemos súper inculcados, y quien más, quien menos, algunos los detectas muy fácil, otros menos, pero de nuevo un poco lo que decíamos antes, en medida de lo posible, lo que decías, ¿no? Intentar que tu comunicación pues rompa un poco, o sea, pues diversa, y que nadie se pueda sentir atacado. Entonces también depende mucho del sector en el que tratas, es más sencillo o menos. Creo que en el tecnológico justamente nosotros tenemos que hacerlo al revés, que a veces hay más componente masculino que femenino, entonces también hay que girar un poco ahí, pero en medida de lo posible y de lo que te permitan, de lo que tú estés dispuesta pues a luchar por esa idea que tienes, abrir la mente e intentar como que todo el mundo se sienta representado, pues es lo importante, ¿no? Genial, muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos hoy. Un placer sentarnos a charlar dentro del marco del podcast. Gracias al CET, a los alumnos y alumnas que nos han acompañado. Bueno, hasta la próxima.